damos la gloria, toda honra, en serio. Aleluya. A su nombre. Y este pueblo, aunque el diablo no quiere, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios, primero sobre todo, por el privilegio de estar en su casa, reunido con los santos, aquellos que han alcanzado, ¿verdad?, esa esperanza de la vida eterna. En un mundo que hay mucho caos, muchas ofertas, pero aquel que permanece hasta el fin, ¿será qué? Gloria a Dios. Y todos queremos ser salvos, ¿verdad? Gloria a Dios. Abren su Biblia, por favor, y vamos a la palabra. Primero de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a considerar los versículos 4 y adelante. Hay poder en Jesucristo. Un Dios vivo y no de muertos, la palabra dice. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y hacia adelante. Cuando el pueblo lo tiene, me confirma con un amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Dios santo y bueno, de amor, de paz, de poder. En este momento, Dios mío, te doy gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es la verdad, mi Dios, y te doy gracias por este momento, Dios mío, por el poder de predicar de ella, Dios mío, de la buena nueva de la salvación, mi Dios, y que hoy esta palabra, Dios mío, puede llegar a lo más profundo de los corazones de tu pueblo, mi Dios. Tú conoces nuestra necesidad, mi Dios, y te damos gracias porque tú has prometido cumplir todas nuestras necesidades según las riquezas en gloria en nuestro Señor Jesucristo. Úsame solamente como un instrumento, como un vaso útil para tu gloria. Hazlo una vez más y te doy la gloria, la honra, la alabanza y toda exaltación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Le pueden dar este fuerte aplauso a Cristo y se puede sentar. Gloria a Dios. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo sí estoy contento, estoy gozoso, porque lo que nosotros acabamos de leer son buenas noticias por aquel que ha creído en el nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios. Me llena mucho de gozo porque el versículo 12 nos dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, amado hermano. El mensaje que estamos escuchando es de un apóstol Juan, el amado apóstol, que tuve el privilegio de compartir con el ministerio de Jesucristo. Fue Juan, fue Pedro, fue Santiago. Esos tres tenían un círculo de intimidad con Jesucristo. Esos tres fueron testigos en ver la transfiguración, cuando Jesucristo tenía un cuerpo glorificado y había Moisés y Elías ahí hablando. Y también fueron ellos tres que estaban en el momento con Jesucristo mientras estaba sufriendo en el huerto de Getsemaní. Fue Jesucristo durante de la Pascua, de la cena, que se recostó sobre el pecho de Jesucristo. El varón tuvo el privilegio de escuchar el palpitar el corazón de nuestro maestro. Fue él, cuando todos los apóstoles le abandonaron, se quedó con Jesucristo hasta su juicio. Fue Juan, que estaba frente de la cruz del Calvario para recibir el mensaje de Jesucristo antes de su expiación. Gloria a Dios. Y le digo estas razones porque esto califica al apóstol Juan a testificar de un testimonio tan poderoso que yo digo es la fuente de una fe victoriosa. Es el testimonio que hemos escuchado que el apóstol Juan testificó en el Evangelio, diciendo que el Jesucristo que vino en carne era el mismo Cristo que estaba en Génesis con Dios, creando el mundo. Gloria a Dios. Y durante estas cartas que está escribiendo a la iglesia, él sabía que los cristianos de ese tiempo estaban enfrentando una persecución. Estaban siendo matados, todo por creer en el nombre de Jesucristo. Y como la palabra es tan poderosa, tan eficaz, que se puede aplicar en cualquier momento, nosotros hoy la vamos a aplicar y disfrutarla hoy. Porque estas palabras fueron dadas por medio de los hombres que sufrieron por este evangelio, para llegar hasta nosotros, para llegar a un solo premio, que es la salvación. Esta es la meta final por cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como este Salvador. Gloria a Dios. Entonces, él comienza diciendo lo mismo que él dijo en el evangelio. Si vamos al 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, él comienza diciendo: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz. Jesucristo es la luz del mundo. Y dice que todo lo que le sigan a él no andan en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y sigue diciendo que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión uno con los otros, porque ahora la luz de Jesucristo nos iluminó. Nos quitó ese velo que nos tenía a nosotros cegado de poder ver esas imperfecciones que nosotros a veces vemos en el pueblo. Pero cuando nosotros miremos o usamos los ojos de Dios, Él nos mira a cada uno de nosotros de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque dice aquí, tenemos comunión uno con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. Lo que Dios ve ahora mismo, Él ve la sangre de Jesús sobre cada uno de las personas que han aceptado a Cristo como su Salvador. Somos uno y tenemos que tener comunión uno con los otros. El mismo llamado Él hace en 1 de Juan capítulo 4, Él hace un llamado de amar.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Él dice, amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. Y cuando llegamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, Él nos está dando otro mensaje. Comienza diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El versículo 1 de este mismo capítulo nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, aquel que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, es nacido de Dios y vence al mundo. Y cuando aquí está hablando acerca de lo que es el mundo, Él no está hablando de las personas que están en el mundo, que nosotros estamos en guerra, luchando con la gente una contra la otra. Está hablando acerca de un sistema de valores. Que nosotros vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Nos dice la razón por la cual no debemos amar al mundo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No estamos diciendo que usted no puede tener dinero, casa, buen auto, buenas ropas. Claro que sí, esas son necesidades para nosotros sobrevivir en esta tierra. Pero lo que está diciendo cuando amamos al mundo es el valor que le estamos dando a aquellas cosas, codiciando, dándole la primicia a aquellas cosas y no la primicia a Dios. Buscando algo que nos va a satisfacer a nosotros, que solamente eso es por el momento. Porque el versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, todas aquellas cosas que personas están codiciando, que aman. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de toda la maldad. No tener dinero. Por eso no debemos codiciar estas cosas, porque van a pasar. Pero este versículo 17, la segunda parte dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese es el mensaje que el apóstol Juan nos está dando a nosotros en el versículo 4 de 1 de Juan 5. Todo aquel que es nacido de Dios, usted está llamado para vencer el mundo. Y usted vence el mundo por la fe en Jesucristo, amados hermanos. La única manera que usted podemos vencer es nuestra fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Y yo entiendo que a veces en el mundo hay muchas aflicciones, hay muchas razones, ¿verdad?, que nos quieren apartar a nosotros. Pero yo creo que el autor del libro de Hebreos sabía esto muy bien, porque él escribió una porción tan poderosa en el capítulo 10, versículo 32. Mientras él escribía estas palabras, él sabía que había unos cristianos que estaban enfrentando la misma cosa que nosotros estamos enfrentando hoy en día. La persecución, la traición. A veces nosotros prestamos a personas y nos roban las cosas. Cosas así que nos dañan, nos quieren hacer daño. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 32, dice así, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste. Y él despojó de vuestros bienes, los sufriste con gozo, sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estos cristianos sufrieron todas estas cosas. Y dice que cuando ellos fueron despojados de sus bienes, los sufrieron con gozo. ¿Sabe por qué?
Porque tenían su fe en Jesucristo. Sabían lo que habían robado o quitado era por el momento. Pero lo sufrieron con gozo porque podían entender que había una mejor y perdurable herencia en los cielos. El versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Gloria a Dios. La fe en Jesucristo es la cual que nosotros necesitamos para vencer al mundo. Dile a la persona que está a tu lado, aguántate un poco más, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Gloria a Jesús. Seguimos. Sigue diciendo el versículo 5, 1 de Juan capítulo 5 dice, ¿quién es que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí está testificando una vez más, Juan nos está diciendo quién era Jesucristo. Él era el verbo que estaba al principio de Génesis. Se convirtió en carne. Vino a morar en medio de nosotros. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el versículo 6 que este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo cómo vino él, qué hizo él. Él vino mediante agua y sangre. Dice que Juan aquí presenta dos pruebas del Mesías, Jesús. Uno, el agua, el bautismo, y la sangre, la crucificación por la sangre. Estos dos han sido aceptados por los cristianos como símbolos de la venida de Cristo. Gloria a Dios. Jesucristo, hay personas que todavía no entienden la razón que Jesucristo fue bautizado. Si vamos a Mateo, capítulo 3, gloria a Dios, versículo 14, aquí nos encuentra una historia que Jesucristo se encuentra con Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 14. Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Porque él conocía que Jesucristo era el Mesías. Él era el Rey de Reyes. Él dijo que yo bautizo con agua, pero el que viene es mayor de mí y él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios, aleluya. 15, dice, por Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Gloria a Dios. Entonces, la fe descansa sobre el hecho fundamental que Jesús no solo es santificado mediante el bautismo como un acto de obediencia, sino que es también glorificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. El versículo 16 dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí de los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria sea Dios. El apóstol Juan aquí nos está confirmando una vez más de quién era Jesucristo y por qué venía Jesucristo. Gloria a Dios. La segunda parte del versículo 6 dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Su bautismo y su muerte en la cruz. Las dos que eran necesarias para usted y yo tener nuestra fe bien fundamentado. Y el Espíritu es el que da el testimonio. Es el Espíritu Santo que testificó, porque dice, porque el Espíritu es la verdad. Gloria a Dios. Juan capítulo 14, versículo 26. Jesucristo hablando y el apóstol Juan testificando. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo que nos ayuda con nuestra fe, porque Él testifica. Él vino para enseñar
y también ayudar a nosotros a testificar de lo que la palabra nos está diciendo, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos me siguen? Amén. Bendito sea Dios. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros entendemos esto, ¿verdad? La fe, la fuente de nuestra fe es la que determina la victoria que podemos alcanzar en esta vida. Hemos leído nosotros que aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Hemos leído cómo Jesucristo vino, que Él vino mediante agua y sangre. Ahora el Espíritu Santo es la verdad que testifica eso, porque cuando Jesucristo dijo que él iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, así como Jonás estaba en el vientre del pez, es el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de la muerte. El Padre se glorificó y ahora lo sentó a la diestra del Padre y ahora está intercediendo por usted y por mí. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. Hay poder en Cristo. Primera de Juan capítulo 5:10 nos dice algo tan poderoso, amados hermanos. Para nosotros tener esa fuente de nuestra fe que determina la victoria, hay que entender este versículo, porque dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. En lo que usted y yo acabamos de leer ahora mismo, el testimonio de quién es Jesucristo, amados hermanos. Dice que Él tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Él vino mediante agua y sangre. Él vino a morir por nosotros. Él vino a dejarnos lo que es las buenas nuevas de salvación. Entonces, si hay buenas nuevas, eso significa que antes habían malas noticias, ¿verdad? Nosotros merecíamos la muerte, pero como Dios pensó en la humanidad, tuvo un amor tan grande por cada uno de nosotros, Él envió el unigénito para morir para nosotros. Y Juan lo está testificando aquí. Y aquel que oye estas palabras también lo puede testificar, amados hermanos, porque es el fundamento de nuestra fe, amado. Entonces, yo no sé si usted en una ocasión se ha preguntado por qué Dios nos da testimonio a nosotros. ¿Por qué Él nos permite dar testimonio? La humanidad o el ser humano tiene algo que se llama el libre albedrío, que significa que usted puede hacer lo que usted quiera, ¿verdad? Cuando usted quiera y como usted lo quiera hacer. Entonces, el cristiano, ¿verdad?, que ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador, ese libre albedrío se lo ha entregado a Dios, para que ahora Él no puede vivir por sí mismo, sino ahora vive para Cristo, vive para Dios, para hacer su voluntad. Este es el cristiano que entiende eso. Pero es importante que nosotros entendemos el testimonio que hemos recibido y la cual que estamos dando también, porque es muy importante que damos valor al testimonio de cómo nosotros hemos llegado a los pies de Jesucristo. 2 razones, porque eso confirma el testimonio de la cual que estamos hablando hoy en día y también puede ayudar a otras personas a venir a los pies de Cristo, para que ellos también puedan experimentar ese amor y ser salvos. Gloria a Dios. La hermana acaba de dar un testimonio tan poderoso de wow. La hermana preguntó quién lo hizo y todos dijeron Cristo. Porque Él lo hizo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana Glenis. Ahí es un testimonio poderoso. En la subida y las bajadas, Dios siempre estaba con ella. Ella solamente confió y caminó por fe. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, amados hermanos, yo quiero compartir un testimonio en lo que Dios ha hecho conmigo. Porque es necesario a veces que nosotros decimos testimonios que son de edificación, porque a veces no son de edificación, pero esta es como Dios me llamó, ¿verdad? Y como Dios me hizo, y como Él ha trabajado conmigo durante estos años. Septiembre 13, el año 2016, es el día que yo me reconcilié con Jesucristo. Me recuerdo como si fuera ayer, ¿verdad? Yo andaba en el mundo, como dice la palabra, sin fe y sin esperanza, ¿verdad? Amando las cosas del mundo y solamente perdiendo
más y más y más. Y le doy gracias a Dios que tuve una madre que siempre estaba orando, que siempre me daba una palabra, siempre estaba orando por mí. Y aquellos padres también que no ven sus hijos sirviendo al Señor, no pierden la esperanza. Si Dios lo hizo conmigo, Él lo puede hacer con su hijo, pero depende de su testimonio también, amados hermanos. No pierden la esperanza. Entonces, así fueron las cosas. Ese día me reconcilié con Cristo. Yo recuerdo que estaba llorando como una nena, pero no me estaba dando vergüenza porque sentía un gozo en mi corazón. Una paz, amado hermano, aunque no sabía cómo o cuándo, pero todo iba a obrar para bien. Y esto lo sentí en mi corazón. Entonces, yo nunca pensé que Dios me iba a usar de esta manera. Yo nunca pensé que iba a predicar o compartir la palabra con cualquier persona. Pero Dios es tan grande y también misterioso, porque yo no creo que hay un ser humano que lo pueda entender a Dios, ¿verdad? Entonces, durante los años, ¿verdad? Seguí atendiendo la iglesia, me dieron una parte de predicar. Y cuando yo estaba en el mundo, dejé de hablar el español. No estaba como hablando mucho, lo dejé todo, solamente seguí con el inglés. Y cuando vine a la iglesia, tuve que aprender todo otra vez. Y cuando me daban parte de predicar, de hablar español, me daba vergüenza. A veces yo no sabía cómo yo iba a predicar, porque la palabra no se me quedaba en la mente. Yo leí una palabra y tuve que pensar, ok, ¿qué es la palabra? ¿Cómo se dice? Porque a veces el lenguaje de la persona no le deja dominar el español a veces. Entonces, yo me recuerdo un día que ellos me dieron una parte de predicar. En ese día comencé a llorar porque me daba vergüenza siempre parándome aquí hablando de esa manera. Porque en verdad son inseguridad de la persona, sinceramente hablando. Entonces pasé llorando, buscando cómo Dios me iba a ayudar. Yo le decía a Dios, yo te necesito. Yo necesito una señal. Entonces yo me recuerdo que un día busqué una Biblia y cuando la abrí se me resbaló la página de la mano y se abrió a un libro de Éxodo capítulo 3. ¿Hay personas que saben ese libro, capítulo 3? Se titula El llamamiento de Moisés. Uno de los más grandes líderes en el Antiguo Testamento. Y comencé a leer este versículo, dos versículos que decían como él llamaba, como Jehová había llamado a Moisés, que les apareció como una llama de fuego, una zarza, y le dijo que quítate las sandalias, porque donde el lugar que tú pisas, santo es. Dije, gloria a Jesús. Entonces seguí leyendo, y Jehová le estaba diciendo a Moisés cómo él iba a usar Moisés como el instrumento para librar el pueblo de Israel de los egipcios. Y cuando Moisés le pregunta a Jehová, ¿quién es el nombre que le digo al faraón que me envió? Él dijo, yo soy. El yo soy es Jesucristo, amados hermanos. El yo soy era Jesucristo. Entonces seguí leyendo hasta el capítulo 4. Entonces leí Moisés dándole más excusas a Dios para no cumplir con él, para no obedecerle a él. Él le dijo a Moisés, Jehová le dijo a Moisés que le iba a enviar a él. Él le dijo a él, Moisés le estaba diciendo que yo no puedo ir porque ellos no me van a escuchar, no me van a oír, porque no he visto señales. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Era una vara, pero él lo convirtió en un serpiente. Y después cuando Moisés fue a recogerlo otra vez, ¿verdad? Se convirtió en una vara. Él vio la gloria de Dios. Él pudo testificar lo que Dios estaba haciendo, que en verdad era Dios que estaba parándose ahí. Era Jehová. Entonces Moisés siguió con las excusas, diciendo que nunca ha sido un hombre de buen hablar, torpe de lengua. Eso me hizo entender, wow, como este hombre tenía su estima muy bajo. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Porque pensamos que Dios no nos puede usar porque tenemos este defecto o tenemos esta excusa. Pero Dios me hizo entender, para cada excusa que el hombre tiene, Dios ya tiene una respuesta.
Porque el versículo siguiente dice, ¿quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hizo el mudo? ¿Quién hizo el sordo? ¿No soy yo Jehová, Dios de los ejércitos? Gloria sea a Dios. Y yo me recuerdo leyendo todo esto y dije, wow, cómo Dios llegó a tiempo, en el momento en el cual preciso que lo necesitaba. En ese momento Él me ayudó. Y todavía me falta mucho, amados hermanos. Yo no me creo que lo he alcanzado todo. Yo sé que a veces le hablo al pueblo muy fuerte. Y le estoy pidiendo a Dios misericordia. Que me enseñe lo que es la misericordia. Porque a veces decimos que tenemos misericordia, pero nuestros hechos no lo muestran. Y Dios sigue trabajando conmigo. Y hasta aquí le doy gracias a Dios. Porque Él me ha ayudado, amados hermanos. Dios es real. Él solamente está buscando a alguien que camine en fe, en obediencia. Y Dios me siguió mostrando a través de este proceso que como Él envió a Aarón con Moisés para cumplir esa misión, así Dios ha usado hermanos y hermanas para ayudarme a crecer en la fe, ayudarme a dominar las cosas que me faltaban. Todo se lo debo a mi Señor Jesucristo. Él ha sido tan bueno conmigo. Y si Él ha sido bueno contigo, ahora usted tiene el testimonio, amado hermano. La cual, ¿verdad?, es la victoria de nuestra fe. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Vamos a orar para terminar. Padre Santo y bueno, de amor, de paz, de poder. Te doy gracias, mi Dios amado, por tu palabra. Gracias por el testimonio, mi Dios, que tú has dado a los hombres, mi Dios amado. Para que cada uno pueda testificar de un Dios vivo, de un Dios grande, de un Dios de poder. Todo te lo debemos a ti, Dios. Te damos gracias, Dios mío, porque aquel que es nacido de Dios vence al mundo, mi Dios. Es nuestra fe, Dios amado, en Jesucristo, que vamos a vencer y seguir hasta la meta final, mi Dios. Te pido por tu pueblo, mi Dios. Tú sabes la necesidad. Tú conoces el corazón, mi Dios. Tú conoces todo, mi Dios amado. Nada te coge por sorpresa, Padre Santo. Te pido, Dios mío, que tú bendiga a mis hermanos. Que tú los guardes, Dios amado. Que por esta palabra, Dios mío, alguien se puede esforzar, mi Dios, para poder, Dios amado, seguir dando testimonio, seguir creciendo, mi Dios. Porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, Dios. Y nada para ti es imposible. Te damos gracias, mi Dios. Toda gloria, toda honra y alabanza es tuya, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga más.